Ya en el video anterior vimos el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el porcentaje de riesgo atribuible. Ahora vamos a ver el riesgo relativo, la disminución en el riesgo relativo, Relative Risk Reduction, y el Absolute Risk Reduction, la disminución en el riesgo absoluto. Entonces, este es muy parecido al riesgo relativo, o sea, aquí está la tablita 2×2, los enfermos, los no enfermos, factor de riesgo, no factor de riesgo, A, B, C, D. En el riesgo atribuible, dijimos, es el riesgo de enfermedad en los pacientes expuestos menos el riesgo de tener la enfermedad en los pacientes no expuestos. Fue A entre A más B menos C entre C más D. El riesgo, la disminución en el riesgo absoluto es igual, o sea, lo podemos pensar como de la misma manera, pero aquí en lugar de estar viendo como los estamos exponiendo a algo, estamos hablando, por ejemplo, si les damos una vacuna o si les damos un tratamiento, les disminuimos la enfermedad. Entonces, aquí va a ser el riesgo de la enfermedad en los pacientes que están tomando placebo. Esto menos el riesgo en los pacientes que están tomando tratamiento. Por ejemplo, este es el riesgo en los pacientes que están tomando el tratamiento. Este sería el riesgo, la disminución en el riesgo absoluto, que pues es como si fuera el riesgo atribuible, nada más que en lugar de estar viendo que si aumentamos la enfermedad por exponerlos, estamos viendo que estamos disminuyendo la enfermedad al darles el tratamiento o al darles la vacuna. El riesgo relativo, la disminución en el riesgo relativo es exactamente esto, el Absolute Risk Reduction, entre el riesgo de tener la enfermedad en los pacientes no expuestos. Bueno, en los pacientes con placebo, porque estamos hablando de placebo, sería entre los pacientes que están tomando placebo. Entonces esto es riesgo en los pacientes que están tomando placebo menos riesgo de enfermedad en los pacientes que están tomando el tratamiento, entre el riesgo de la enfermedad entre los pacientes que están tomando placebo. Podemos verlo, aquí depende si digamos, cuál es el que ponemos como que sea el grupo de placebo. Si el grupo que está tomando placebo, vamos a decir que es si va a ser el que no tiene factor de riesgo, pues porque es que no le estamos haciendo algo, pero aquí el factor de riesgo pues es algo bueno, es la vacuna. Entonces, pues aquí no lo vamos a poner en que si es A, B, C o D, pues porque no sabemos cuál tomar. O sea, unos pueden decir que el factor de riesgo es estar vacunado, otros pueden decir que el factor de riesgo es no estar vacunado. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Aquí lo que podemos hacer es, va a quedar 1 entre el de riesgo de tener la enfermedad en el grupo de tratamiento entre el de riesgo de tener la enfermedad en el grupo de placebo. Pero esto no es como normalmente lo ponemos. O bueno, sí, vemos que el riesgo de tener la enfermedad en el grupo de tratamiento entre el riesgo de tener la enfermedad del grupo de placebo, si lo vemos como que tratamiento es factor de exposición. Entonces es riesgo de tener la enfermedad en los pacientes que tienen el factor de riesgo entre el riesgo de tener la enfermedad en los pacientes que no tienen el factor de riesgo. Y esto es el riesgo relativo. Entonces, la disminución en el riesgo relativo es 1 menos el riesgo relativo. Entonces, ya tenemos disminución en el riesgo absoluto, que es el riesgo de tener la enfermedad en el grupo de placebo menos el riesgo de tener la enfermedad en el grupo de tratamiento. Y la disminución en el riesgo relativo es el riesgo relativo absoluto entre el riesgo de tener la enfermedad en el grupo de placebo. O lo podemos ver como es nada más 1 menos el riesgo relativo. Entonces, bueno, vamos a hacer
el resumen de como de las fórmulas, pero en concepto, no en que si es A más B o así. Y antes nada más, una cosa es el número necesario para dañar y el otro es el número necesario para tratar. En el número necesario para dañar es cuántos tenemos que exponer para que a uno le dé la enfermedad. Y el número necesario para tratar, pues es como lo mismo, nada más que aquí lo estamos viendo de manera como exponerlos es para tratar. O sea, cuántos tenemos que exponer a la vacuna o cuántos tenemos que darles el tratamiento, cuántos tenemos que vacunar para salvar una vida o para salvar que no les dé esa enfermedad. Entonces, es lo mismo, nada más como depende en el contexto del que estamos hablando. Y este número es exactamente 1 entre el riesgo atribuible. O sea, dijimos en el riesgo atribuible nos daba, por ejemplo, 8 entre 100. Dijimos, y esto dijimos que es el riesgo de tener la enfermedad en los pacientes expuestos menos el riesgo de tener la enfermedad en los pacientes no expuestos. Por ejemplo, estamos hablando del número necesario para dañar. Entonces, esto nos dio 8 entre 100. Entonces dijimos, podemos decir que de 100 pacientes que tuvieron la enfermedad, atribuimos que 8 tuvieron la enfermedad, o sea, hubieron 8 más que tuvieron la enfermedad por haber estado expuestos, de a los que les hubiera dado si no hubieran estado expuestos. O sea, tenemos dos grupos, uno expuesto y uno no expuesto. Los dos tuvieron la enfermedad, pero este grupo de expuestos hubieron 8 personas más que tuvieron la enfermedad. Entonces atribuimos 8 de cada 100, o sea, de cada 100 del grupo, o sea, porque son grupos de 100 en este ejemplo. Entonces atribuimos 8 de cada 100 a que les dio la enfermedad por haber estado expuestos a ese factor de riesgo. Entonces si preguntamos, ¿cuál es el número necesario para dañar? O sea, ¿qué tantas personas tenemos que exponer al factor de riesgo para que a una le dé la enfermedad? Entonces va a ser, tenemos que exponer a 100 para que a 8 les dé la enfermedad. O sea, 100 entre 8, bueno, lo que sea. No sé, 50 entre 4, 25 entre 2, 12.5. Entonces tenemos que exponer a 13 personas para que a una le dé la enfermedad. Pero si vieron fue exactamente la inversa, fue 1 entre el riesgo atribuible. 1 entre 8 entre 100 fue 100 entre 8 y ya lo llevamos hasta finalmente tener en el denominador tener 1 y nos dio 13. Entonces hay que exponer a 13 personas para que a una les dé la enfermedad. O de la otra manera, sí, o bueno, podemos verlo como el número necesario para dañar va con el riesgo atribuible y el número necesario para tratar va con el riesgo o con la disminución del riesgo absoluto, porque dijimos que era exactamente lo mismo que el riesgo relativo, nada más que ahí lo estábamos viendo con tratamiento y vacuna en lugar de verlo con exposición a un factor de riesgo que pueda producir la enfermedad. Entonces aquí sería si tenemos que a 8 personas de cada 100 les da tal enfermedad. Y si que a 8 personas de cada 100 les da tal enfermedad. Y si las vacunamos, ahora les da a 2 de cada 100. Entonces la disminución en el riesgo absoluto es 6%. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos tenemos que tratar para salvar una vida? Va a ser si la disminución en el riesgo absoluto fue 6 de 100, entonces tenemos que tratar a 100 para salvar a 6. O sea, 100 entre 6 va a ser 50 entre 3, va a ser, ¿cuánto es 50 entre 3? Como 50 entre 3, 2, y vamos, como 23, como 26, sería tratar como a 27 personas para salvar una vida. Entonces, riesgo atribuible va con número necesario para dañar y riesgo y disminución en el riesgo absoluto va con número necesario para tratar.